Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones. Los niños pueden pasar a sus actividades. Martina está indecisa. Hay gozo en mi corazón hoy porque tengo el privilegio de tener la predicación del primer culto reunido. Porque antes estábamos unidos, luego nos separamos y ahora el Señor nos ha vuelto a juntar. Gloria al Señor, qué bueno. Dios es bueno. Y como oraba el hermano Wilmar al inicio, que todos podamos estar unánimes y juntos orando por el local. Que el Señor nos permita conseguir el local en el menor tiempo posible para que podamos estar reunidos todos en la mañana. Antes de que se me olvide también, feliz Día de los Padres a todos aquellos que no se los he dicho personalmente. Que el Señor los bendiga, que el Señor siga dirigiendo sus vidas para que se conviertan en esas cabezas que el Señor ha elegido para que guíen espiritualmente sus familias. Actualmente, la palabra autoridad tiene la particularidad de provocar diferentes reacciones en las personas. Para algunos significa dirección, orden y responsabilidad. Para otros, quizás es un recuerdo de malas experiencias, marcados por abusos, imposición o falta de justicia. Las redes sociales, los medios de comunicación y la sociedad han hecho que las personas cuestionen a todos aquellos que tienen liderazgo o que lo representan. Políticos, la policía, los jefes, los padres, los maestros y por supuesto también los líderes espirituales. Y esto genera en ocasiones un rechazo hacia la obediencia a dicha autoridad. No podemos pasar por alto que la autoridad es algo que nosotros percibimos en cada una de las áreas de nuestra vida. Nosotros vemos autoridad en nuestro hogar, la vemos en el trabajo, en la iglesia, en los gobiernos estatales y en general en toda la sociedad. Todos, absolutamente todos, en algún momento estamos bajo alguna clase de autoridad. En otras palabras, todos, sin excepción, tenemos un jefe. Hoy en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, el apóstol Pablo va a escribir sobre la autoridad. Y lo hace en un contexto donde existían grandes diferencias, tanto sociales como de poder. Sin embargo, al hablar el apóstol a siervos y amos, introduce una verdad que sigue siendo actual en nuestra época. Y es que todos estamos bajo la mirada y el gobierno de un Dios que no hace acepción de personas. Por esta razón, tanto el que obedece como el que dirige necesitan ser transformados por el Evangelio. Vamos a desarrollar este sermón en 3 puntos. El primero son los trabajadores que glorifican a Dios. Y es que en el versículo 5, Pablo dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor. Y quizás cuando nosotros escuchamos estas líneas, nosotros no podemos dimensionar toda la historia que hay detrás de ellas. Porque primero necesitamos entender que estas palabras fueron impresas en las Biblias que le daban a los esclavos, pero con la particularidad de que las hojas del Éxodo fueron arrancadas y este pasaje o estas líneas fueron resaltadas en cada una de ellas para que ellos constantemente estuviesen expuestos a esa frase: obedeced a vuestros amos. Los esclavos podían ver en una mano la Biblia, pero en la otra mano el látigo de sus amos. Pero hay otro aspecto que también necesita ser resaltado, y es que Pablo, cuando dicta esta carta, Pablo está encarcelado. Imaginen por unos segundos el cuadro: un hombre que está encarcelado y está encadenado por el poder de este mundo, le habla a personas que se encuentran también encadenadas por el mismo poder. No vemos a un amo hablándole a sus siervos desde una posición alta,
Vemos a un hombre que está siendo humillado, hablándole a personas que están también siendo humillados. En toda esta sección que nosotros hemos venido estudiando en las últimas semanas, hemos podido ver que Pablo se dirige a las esposas antes que a los esposos, se dirige a los hijos antes que a los padres, y ahora se dirige a los siervos antes que a los amos. Y esto es muy interesante porque Pablo empieza por aquellos que están debajo en la cadena de autoridad. Ahora imaginemos por unos segundos el contexto de la carta. Una carta leída hace 2000 años o más, en voz alta dentro de una casa, donde lo normal es que el primero que se ha nombrado es el dueño de la casa o el amo. Pero la primera palabra que escuchan en la carta es siervos. O sea, imagínense a la persona que es esclava. Está quizás en el fondo de la casa limpiando el suelo de rodillas, o quizás está en la cocina sirviendo y de repente escucha siervos y dice, ¿yo? Y la respuesta sería, sí, tú. La carta va dirigida primeramente a ti. Porque es que así actúa Dios, mis hermanos. Antes de pedirnos alguna cosa, primero Dios nos nombra, nos ve, nos incluye dentro de la familia. Y era lo que estaba pasando en ese momento. Dios estaba viendo el sufrimiento de los siervos y los estaba incluyendo dentro de la familia de Dios. Algo que en ese mundo ya era un escándalo, era totalmente inaceptable. ¿Cómo puede ser que aquel que está por debajo en la cadena sea quien se le dirija la carta, quien se le hable? Socialmente esto no era aceptado. La sociedad no veía a los esclavos como personas y por lo tanto los trataban peor que a los animales. Lo normal era que se le hablara al dueño de la casa primeramente, puesto que era el que tenía la autoridad y estaba por encima de los siervos. Y aquí vale la pena que nosotros hagamos una pausa, porque necesitamos entender que Pablo escribe esta carta a esclavos. Y gracias a Dios, aquí no hay ningún esclavo. Por lo tanto, a veces nos cuesta entender el contexto de esta carta, porque, claro, todos ustedes, incluyéndome a mí, todos tenemos voz y voto. Todos podemos tomar decisiones, tenemos derechos. Los que trabajamos tenemos un contrato, tenemos un salario, estamos sujetos a las leyes de un país. Y quizás por eso nos cuesta empatizar con el contexto de esta carta, porque no entendemos la posición de un esclavo. Un esclavo no podía renunciar, no tenía opciones. Un esclavo, aunque su amo hiciera o le dijese cosas que no le gustara, tenía simplemente que agachar su cabeza. No tenía opciones. Nosotros tenemos la capacidad de renunciar a un trabajo si las cosas que nuestro jefe hace no nos parecen correctas. Tenemos la capacidad de alzar nuestras voces, quizás reclamando, hablando en la union, o quizás reclamándole al gobierno, un citizen advisor. Podemos hacer eso, ellos no lo podían hacer. Y es que no podemos quitar esa diferencia del sermón. No la podemos quitar para yo centrarme solamente en las aplicaciones, porque necesitamos entender este contexto. Porque si nosotros retiráramos esto, sería como una falta de respeto a aquellos que fueron víctimas de la esclavitud. En este punto necesitamos enfatizar que a Pablo en el fondo no le interesa enseñarnos lo que pasaba en las casas de los esclavos, ni enseñarnos cómo se debe comportar un amo con un esclavo. Lo que realmente Pablo quiere responder una pregunta que es relevante tanto para los esclavos de Éfeso como para nosotros en la actualidad, y es: ¿para quién trabajas? ¿Dónde está tu valor? Ahora lleguemos a nuestra época para hablar de los trabajadores. Lo primero que nosotros necesitamos ver es que Pablo no le quita el trabajo a los siervos. No les dice dejen de trabajar, no les dice rebélense, no les dice huyan, tampoco les dice resígnanse y quédense callados. Y esto es interesante porque esas eran las tres salidas que tenía el mundo en esa época. Las personas solo podían pelear,
Podían escapar o simplemente agachar la cabeza y recibir todo lo que les viniera. Pero Pablo no les ofrece ninguna de esas tres salidas, sino que hace algo que nadie, absolutamente nadie de los que estaban escuchando esperaba, y era que les está cambiando el horizonte y les está dando una nueva salida. Y es por eso que les dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que tratan de agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. No para ser vistos. Hermanos, ahí está la clave. Porque el siervo trabajaba para una mirada. Trabajaba bien cuando su amo lo estaba mirando, pero aflojaba el trabajo cuando su amo se iba. Y es triste que en la actualidad estas mismas cosas suceden entre creyentes, que solo trabajan bien cuando sus jefes los están viendo, pero en cuanto tienen la oportunidad bajan el rendimiento. Cuando tienen la oportunidad salen antes de su hora de trabajo para no cumplir el horario por el cual han sido contratados. No cumplen con todas sus obligaciones. O usan los recursos de la compañía para su propia satisfacción. Necesito este bolígrafo, me lo llevo. O voy a usar el computador de la compañía para lo que yo necesito. Pablo nos está recordando que hay alguien que nos está mirando. Hay alguien que no deja de vernos, hermanos. Y que delante de él, todo lo que hacemos, aunque nuestro jefe nos mire, tiene el mismo poder y el mismo peso que lo que hacemos cuando nuestro jefe nos está mirando. Ese trabajo que se hizo completo, aunque nadie lo iba a revisar. El detalle que se cuidó, aunque no tiene una paga extra. Ese informe que se entregó, vieron que el cliente jamás iba a dar cuenta si omitías algún detalle. La hora que se cumplió completamente, aunque tu jefe ya se hubiese ido. Nada de eso se pierde, hermanos. Todo eso, absolutamente todo eso, glorifica a Dios, porque Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Pablo continúa en el versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo reconoce que un trabajo bien hecho no recibirá siempre la recompensa debida por parte de los amos terrenales, pero también dice que no va a ser pasado por alto por nuestro Señor. Hermanos, cualquier cosa que nosotros hagamos va a recibir la recompensa del Señor. Vas a recibir una recompensa justa, porque Dios es justo y siempre nos va a recompensar las cosas que nosotros hacemos y lo glorifican a Él. El segundo punto es los jefes transformados por Cristo. Y ahora Pablo deja a los siervos a un lado y dirige su atención hacia los que están en autoridad. Y aquí necesitamos entender que este vínculo no es solo para los empresarios, sino que es para todas las personas que de una u otra manera ejercen autoridad. Porque aquí en este salón ahora mismo hay personas que al mismo tiempo somos empleados, pero tenemos autoridad sobre otras personas. Aquí hay managers, hay supervisores, hay trabajadores autónomos que subcontratan a otros para que hagan trabajos para ellos. Pero Pablo lo que está haciendo es que los oyentes, nosotros, nos ubiquemos en las dos caras de las monedas. Ya nos habló como empleados y ahora nos va a hablar como jefes. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. Pablo les dice, haced lo mismo con ellos. Hermanos, esto era la revolución. La revolución porque la relación siervo-amo solo iba en una sola dirección. El amo manda, el siervo obedece, punto. No había absolutamente ningún espacio para la opinión del siervo. El amo no le debía absolutamente nada al siervo. El amo no le debía ni respeto, ni le tenía que rendir cuentas, ni siquiera consideración. Y Pablo introduce en esta carta la reciprocidad. ¿Recuerdan ustedes Efesios 5:21? Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el amor de Cristo. Y nosotros vimos que las esposas
las esposas y los esposos se sometían mutuamente, la esposa respetando al marido, el marido amando a la mujer. Los padres y los hijos se sometían mutuamente, los hijos obedeciendo a los padres y los padres no exasperando a sus hijos. Y ahora Pablo les está diciendo lo mismo a los amos. Los siervos obedezcan a sus amos, trabajen bien, pero ahora se dirige a los amos para que los amos se sometan. Los amos que estaban en Cristo se tenían que someter también a los siervos. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo todo para el Señor. Y eso no los iba a llevar a realizar ningún abuso. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a los amos, lo mismo que ustedes piden de su trabajador, es lo mismo que Dios les va a pedir a ustedes. Y luego les dice, dejando las amenazas, porque la amenaza era la herramienta que los amos tenían para subyugar a los siervos. Era el poder hecho palabra. Algo como, pórtate bien, porque si no te portas bien, recibirás tu merecido. Pero Pablo le dice al jefe, deja de hacer eso, deja de estar levantando amenazas. Y hoy en día, quizás nosotros no escuchamos estas palabras de parte de los jefes, pero sí quizás amenazas que no llegan con un grito, sino que traen un tono de voz particular. Un correo a medianoche que espera que tú respondas, porque si no respondes, vas a tener un problema. Personas que exprimen a sus trabajadores, los explotan para quedar bien ellos. Y son los que al final se ponen la medallita. No hay amenazas, no hay gritos, pero al final, hermanos, al trabajador le queda claro quién es el jefe y quién es el trabajador. Por eso Pablo le dice a los amos, dejen las amenazas. Hermanos, todos aquellos que estamos en autoridad, aunque sea en nuestra casa, en el trabajo, con las personas que sirven, aquellos que lideran en la iglesia, todos, absolutamente todos, debemos reflejar el carácter de Cristo en todas las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que valorar a las personas. La Biblia dice que debemos mirar a las personas, las debemos tratar como superiores a nosotros, y es que a veces las miramos por debajo del hombro pensando que son inferiores a nosotros. Creemos que somos lo último, la última Coca-Cola del desierto, el último vaso de agua, y empezamos a dañar el corazón de las personas. Pero Pablo nos dice, dejen de hacer eso. Ustedes son hijos de Dios también, y aunque estén en autoridad, ustedes están llamados a cuidar el corazón de las personas que tienen a cargo. Y esto nos conecta con el tercer punto. Entonces, ¿cómo llegamos a ser esos trabajadores que glorifican a Dios, esos jefes que glorifican a Dios? Y todo esto, claro, es muy bonito, y ustedes podrán decir, pastor, qué palabra tan hermosa, pero ¿y esto cómo se logra? ¿Cómo puedo yo trabajar de corazón en mi empresa cuando tengo un jefe insoportable? Me gustaría que usted viniera y me reemplazara un día para que usted supiera la clase de jefe que tengo. ¿Cómo soltar una amenaza si soy jefe cuando llevo muchos años apretando a mis empleados? Y es la única manera de la cual yo he sobrevivido y he llegado hasta donde estoy, he creado este imperio y he llegado a la posición que estoy, explotando a mis subalternos. Y para responder estas preguntas, primero necesitamos recordar el fundamento de este pasaje. Este pasaje está fundamentado en Efesios capítulo 5, versículo 18, al igual que el pasaje de las esposas y los esposos, y al igual que el pasaje de los hijos y los padres. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder nosotros avanzar, tanto como empleados como jefes. Porque todo lo que viene después, tanto el matrimonio, los hijos, el trabajo, no son mandatos aislados. Son resultado de la evidencia de una persona que ha sido llenada del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nuestra vida no puede rebosar otra cosa que las obras del Espíritu Santo. No podemos rebosar otra cosa que las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Tenemos que abundar más en amor, en gozo, en paciencia. Eso es lo que tenemos nosotros que evidenciar si estamos llenos del Espíritu Santo. Pero esto no es una técnica que se aprende con el tiempo, ni tampoco es un manual que hay que seguir. Esto es sencillamente un fruto del Espíritu Santo que brota de la llenura que
que hay en nuestro corazón. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, es muy difícil que nosotros seamos buenos trabajadores, que seamos trabajadores íntegros y honestos. Y si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu, es muy difícil que seamos buenos jefes, que seamos jefes que glorifiquen a Dios. Y lo segundo que tenemos que ver, lo encontramos en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La razón por la que los cristianos pueden trabajar y pueden estar en dirección, bajo autoridad, correctamente, es porque nuestro Señor ya lo hizo primero. Jesucristo, el amo de todo, el Señor del cielo y de la tierra, cuando vino, no vino a ser servido, vino a servir. Él tenía todo el poder y aún así se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Aquel que tenía todo el derecho de mandar, el amo supremo, se hizo un siervo de nosotros. Y no lo hizo porque lo merecíamos, no lo hizo por gente que había hecho algo para que Él lo hiciera. Lo hizo por sus enemigos, por usted y por mí, que nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Jesús dio su vida en rescate de personas que estábamos en el lado equivocado. Y esto tiene que cambiar la percepción que tenemos de ambos lados. ¿Cómo? Al que trabaja le dice: puedes servir con un corazón que ningún salario puede comprar. Ningún dinero puede comprar tu integridad. Porque lo único que nos debe mover a ser buenos trabajadores es lo que Cristo hizo por nosotros, que fue que nos sirvió primero. No empezamos dando, empezamos recibiendo. Ya hemos recibido todo de Cristo. Todo lo que nosotros damos, es poco comparado con lo que deberíamos hacer. Porque el Señor del universo se hizo un siervo por nosotros antes de que nosotros moviéramos un dedo. Cuando trabajamos de corazón, no estamos ganando absolutamente nada. No estamos ganando nada, hermanos. Estamos siendo recompensados. Se nos está devolviendo una pequeña parte de todo lo que nosotros hemos recibido del Señor. Y al jefe, al que manda, le dice algo que lo puede sacar de esa cárcel en la cual ni siquiera sabe que se encuentra. Porque déjeme decirle una verdad que quizás le puede sonar incómoda. Y es que la razón por la que tantos jefes son tan duros es porque casi siempre están sacando del trabajo algo que no pueden obtener. Algo que no pueden obtener. Porque piensan que en su trabajo está su valor. Y entonces hacen lo que sea para alcanzar las metas que se proponen laboralmente. Hacen lo que sea para escalar, aunque eso signifique pisotear a las personas que tienen a cargo. Quizás piensa: yo necesito el cargo, el título, el ascenso. Necesito la posición que tengo porque es lo que me está dando el valor. Es lo que me hace sentir valioso y poderoso. Y esa es la razón que los lleva a apretar a todos los empleados que tienen y quizás hasta usar tonos despectivos con ellos. Y no es simplemente por maldad. Quizás en sus corazones no haya maldad. Lo que hay es un vacío que necesitan llenar, pero lo están llenando de las cosas totalmente equivocadas. Esa justicia que no pudieron encontrar en la cruz, la andan buscando en la ganancia, en el dinero, en el control, en quizás estar en autoridad sobre otras personas para poder demostrarse a sí mismos y a las demás personas que valió la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio y todas las cosas malas que han hecho, sin darse cuenta que en lugar de cumplir lo que Dios les dice, que es servir a los prójimos, los están pisoteando hasta aplastarlos. Pablo termina el versículo 9 diciendo: sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El siervo estaba actuando sabiendo, y ahora Pablo le dice al amo que actúe también sabiendo, porque los dos quedan anclados en la misma verdad. Tanto amos como siervos tienen un Señor, el mismo Señor, al cual los dos le tienen que rendir cuentas. Y es muy interesante que
Cada palabra que dice Pablo está bien organizada, de manera que nosotros podemos ver cuidadosamente que él no dice el Señor de ellos, sino que dice el Señor de ellos y de vosotros. O sea, Pablo está haciendo énfasis en que los amos no tienen un Señor diferente al de los siervos. Es el mismo Señor. Y el amo se creía el Señor de la casa. ¿Y qué está haciendo Pablo? Pablo le está diciendo, espera, tú también tienes un amo. Tú tienes un amo. Tú y tu trabajador están de pie ante el mismo Señor. Y ese Señor está en los cielos, por encima de los dos. La palabra que el amo usaba para nombrarse a sí mismo Señor es como que Pablo se la arrancara de las manos y la pusiera en el cielo. Y eso obviamente hace crack, desestabiliza, o al menos debe desestabilizar el pensamiento de esos amos que oprimían a sus trabajadores. Porque el pensar que en el cielo, allá arriba hay un Señor, y que aquí abajo todos, absolutamente todos, tanto el que está en autoridad como el que no, estamos bajo el poder del mismo Señor, de Dios. Y hay algo que este texto resalta y que lo cambia todo, y es que ese Señor que está en los cielos no hace acepción de personas. Aquí en la tierra, hermanos, desafortunadamente, lastimosamente, encontramos acepción de personas. Encontramos personas que rechazan a otros, sencillamente quizás por el tono de piel, por su situación social, por su situación económica, por su nacionalidad. Y pasa aún en iglesias, lastimosamente. Pero Pablo está diciendo que a Dios no le impresiona quién manda aquí en la tierra. No mira el tamaño de la casa, ni el cargo, ni el saldo de nuestra cuenta, ni de qué lado del contrato estamos parados, si somos jefes o somos empleados. Porque la jerarquía que aquí en la tierra se da por sentada, a Dios no le importa, no le interesa. No le interesa, hermanos, porque Él es el único Señor. Tanto los que mandan como los que obedecen están bajo el dominio y bajo el poder de Dios. Dios no reconoce autoridades aquí en la tierra en ese sentido. Pablo dice algo parecido en Colosenses 3:25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Lo que Pablo está diciendo es que ese Señor que paga lo bueno también cobra lo injusto, y lo cobra sin mirar de qué lado estás. No importa si eres siervo, no importa si eres empleado, si eres amo, si eres jefe. No ha pasado por alto absolutamente ninguna de las injusticias que han cometido contra nosotros, pero tampoco las que nosotros hayamos cometido. El salario que te quedaron debiendo, la promesa que nunca te cumplieron, el crédito por tu trabajo que quizás se llevó otra persona, el trato o el maltrato más bien que aguantas porque otra persona tiene poder y tú no tienes ese poder. Dios lo ha visto todo y Dios va a hacer justicia a su tiempo en cada una de esas situaciones. Y aquí está el mensaje para nuestra iglesia, donde hay personas que estamos en las dos posiciones. Hay personas que somos tanto jefes como empleados. Y es que el mismo Señor que te ve cuando tu jefe te ignora, también te ve cuando tú ignoras a las personas que están bajo tu responsabilidad. El mismo Señor que te paga lo que tu jefe no te ha pagado, no te ha reconocido, también te pide cuentas cuando tú no reconoces el trabajo ni el valor de las personas que están trabajando contigo. Jamás van a existir dos varas de medir, existe solo una. Es la misma para el que limpia como para el que manda a limpiar y paga. Es el mismo para el que trabaja y cobra que para el que paga. Es el mismo para ese junior que hizo todo el trabajo y vino su jefe y puso la firma y se llevó todo el crédito. La misma para el empleado que para su jefe. Porque hay un solo Señor en el cielo y su justicia nos alcanzará a todos por igual. Para concluir, este pasaje no nos invita a que seamos mejores trabajadores, ni que seamos mejores jefes,
sino que a que reconozcamos que todos tenemos el mismo Señor y que solo hay uno que está en el cielo. Y es a Él a quien todos tenemos que rendir cuentas. Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Sin esa llenura es imposible, mis hermanos. Es imposible. Y debemos recordar diariamente que Jesucristo es el verdadero Señor de nuestra vida. Es a Él a quien servimos. Él vino como un siervo, obedeció perfectamente al Padre, se entregó en esa cruz para dar su vida por su pueblo. Y por esa razón necesitamos hacer 4 cosas. Trabajar como si estuviésemos trabajando delante del Señor. Obedecer a nuestros jefes con integridad. Ejercer nuestra autoridad desde la humildad. Y por último, tratar a las demás personas recordando que todos estamos bajo la autoridad del mismo Dios. Hermanos, no vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar a aquel que dio su vida y pagó nuestra libertad y nuestra salvación con su sangre. Este es el mensaje de Dios para los empleados y para los jefes. Yo espero, mis hermanos, que ustedes puedan meditar en este mensaje, que a lo largo de la semana ustedes puedan autoevaluarse desde la posición de empleado y si es jefe, también desde la posición de jefe. Y que usted pueda pedirle perdón al Señor si tiene que pedirle perdón y que usted empiece a tratar a sus empleados con mayor dignidad y empezar a trabajar con mayor integridad. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque como haces siempre, nos confrontas mediante ella, Señor, nos permites pararnos como quien se para frente a un espejo para ver nuestra realidad en ti, Señor. Te pido perdón, oh Dios, por las veces que hemos sido presas, Señor, de nuestra carne y hemos dejado que nuestras emociones afloren y que no hemos sido dignos, Señor, de ser llamados cristianos porque no hemos representado tu nombre correctamente, Señor. Desde la parte de empleados, Señor, si alguna vez hemos trabajado con falta de integridad, hemos hecho alguna cosa que no sea correcta, Dios, yo te ruego, Señor, que tú puedas perdonar mi vida, la vida de mis hermanos, Señor, y que tú nos permitas a nosotros, a partir de hoy, Señor, empezar a trabajar como para ti, Señor, sabiendo de que tú nos estás viendo y es a ti, Señor, el que buscamos agradar, Dios. Que nosotros podamos, Señor, tratar a nuestras personas como superiores a nosotros mismos y que nosotros busquemos por todos los medios poderte agradar a ti, Señor, tratando a las personas con la dignidad que ellos merecen, Señor. Padre Santo, yo te doy las gracias, Dios, por este primer servicio, Señor, que tenemos unificado, Señor. Gracias, Dios, por los hermanos que han podido estar, por aquellos que no han podido venir, Señor, y yo te ruego, Dios, que tú sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, que tú nos permitas, oh Dios, vivir, Señor, en unidad, en la misma unidad que tienes tú con el Padre, Señor. Somos una familia, somos una iglesia, somos la iglesia interna, Señor, y que nosotros podamos, Señor, convivir como lo que somos, una familia en ti. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.